Buenas tardes y bienvenidos a esta ermita de Jesús de la Columna, donde hoy presentaremos la restauración del manto procesional de María Santísima de los Dolores, un proyecto de carácter cultural que ha sido posible gracias a la subvención para la restauración del patrimonio cofrade de la excelentísima Diputación de Córdoba. Dado que estamos en un lugar sagrado y que esto es un acto de hermandad, comenzaremos rezando, que nos dirigirá una oración don José María, nuestro párroco. Buenas tardes, nos ponemos de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la intercesión de la Santísima Virgen de los Dolores, nuestra Madre, le rezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de los Dolores, ruega por nosotros. Saludamos y agradecemos especialmente la presencia del párroco de Santa Catalina y con nuestro consiliario, don José María González, la vicepresidenta segunda de la excelentísima Diputación de Córdoba, doña Marta Siles, el señor alcalde de Pozo Blanco, don Santiago Cabello, la hermana mayor de la Cofradía de Nazarena de María Santísima de los Dolores, doña María de las Mercedes Martín, y a los técnicos de la empresa Cirta Textil, que son quienes han realizado este trabajo, don Pablo Pérez y don Pablo Portillo, responsables del desarrollo del proyecto, así como a todas las personas que nos estáis acompañando hoy. Para comenzar el acto y con el fin de contextualizar el contenido del proyecto, intervendrán don Pablo Pérez y don Pablo Portillo, técnicos de la empresa Cirta Textil, que han desarrollado el trabajo de restauración. Ellos nos explicarán sus objetivos, metodología y principales resultados. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia, por su interés. La verdad que no esperábamos esta acogida, ¿no?, tan multitudinaria, y se lo agradecemos mucho. Vamos a hacer una cosa, vamos a dividir la presentación en dos partes. En primer lugar, yo me voy a centrar un poco en lo que son todos esos estudios que hemos hecho conforme hemos ido restaurando el manto, porque verdaderamente, y ahora se lo mostraremos, están ante una verdadera obra de arte, ¿vale?, textil. Y luego mi compañero Pablo pues será el que les desarrolle y les explique todo lo que ha sido el proceso de restauración, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, como ustedes bien saben, la pieza que se ha restaurado, aunque aquí se ha traído todo el conjunto porque también vamos a hacer mención del vestido, pero es el manto de la Virgen de los Dolores, ¿vale? Es una pieza realizada sobre un soporte de terciopelo negro de algodón y decorada en su totalidad mediante la técnica del bordado en hilos tendidos, ¿vale?, donde se han empleado una totalidad de materiales de plata, o de hilos, mejor dicho, de plata bañada en oro. Un poco más adelante vamos a ir viendo todos estos detalles que les comento. Bien, desgraciadamente la hermandad no conserva documentación ninguna sobre la adquisición de este conjunto o el momento en el que llega aquí a la hermandad de Pozo Blanco, pero sí es cierto que ustedes se imaginarán que al estar ante una obra de arte, pues igual que pasa con un edificio, con una pintura o con una escultura, las características que presentan, las características formales, nos ayudan por el estilo a encuadrarlo y a identificarlo dentro de una tipología. Entonces aquí, afortunadamente, gracias a las características de la ornamentación bordada sobre todo, sí que nos permite, y se lo vamos a justificar un poco más adelante,
encuadrar la ejecución del conjunto, tanto del vestido como del manto, en el último tercio del siglo XIX, ¿vale? Aquí tienen un detalle de la saya, el manto totalmente extendido. Bien, y le vamos a comentar un poco la historia material. La historia material a la que se refiere, pues ustedes saben que este tipo de piezas, sobre todo teniendo en cuenta el uso, la fragilidad que tienen, pues a lo largo del tiempo van sufriendo intervenciones que la van modificando, que la van alterando. En este caso, gracias a las fotografías que conservaba la Hermandad y que nos envió para poder hacer lo que ha sido una investigación paralela, pudimos apreciar cómo en distintas fotografías antiguas ya se veían distintas diferencias en la disposición de las bordaduras. Eso que nos indicaba que en algún momento de la historia los bordados del manto fueron traspasados a otro terciopelo. Y eso es lo que explicaría, pues, esas distintas posiciones que tenían las piezas, las mismas piezas, pero en distintas fotografías, como les comento. En este caso, la fotografía de la izquierda, pues seguramente date de finales del siglo XIX, primeros años del siglo XX, ¿vale? Donde podemos apreciar el conjunto en su estado original, pero tenemos luego la fotografía de la Dolorosa ya en el paso de palio, que seguramente pues sea de antes de guerra. Vamos, seguramente no, perdón, es de antes de guerra, dado que es la Dolorosa antigua. Por lo tanto, estamos hablando que es una foto de hasta 1936, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que analizando detenidamente la disposición de esos elementos bordados, como les comento, se empiezan a ver distintos cambios, distintas variaciones. No sé si pueden ver esa flecha roja donde se la marco en la primera fotografía, y a continuación ese mismo elemento vemos que hay una diferencia de espacio entre unas flores y otras. Eso ya nos está indicando que ahí ha habido un desplazamiento, ¿no? Para que haya un desplazamiento de piezas ha debido haber un traspaso a un nuevo terciopelo. Continuamos. Ahora. Si se fijan, este detalle apunta a esas dos hojitas que están debajo de esa margarita. En la imagen de la izquierda, esas dos hojitas están orientadas hacia la izquierda, y sin embargo, en la foto de la derecha, la orientación es más en sentido vertical. Aquí tenemos otro. Son, si se fijan, pequeños detalles, pero al final son muchos pequeños detalles a lo largo de todo lo que es la guardilla ornamental, ¿no? del manto. Aquí ven, por ejemplo, esas dos hojitas, como aquí no están. Aquí volvemos a ver este elemento, y sin embargo aquí vemos un ramillete con una rosa que no encontramos en la primera fotografía. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí encontramos esos ramilletes dispuestos en la segunda imagen, mientras que en la primera no se aprecian, pero que curiosamente sí coinciden con la disposición actual. Es decir, en la foto intermedia, en la fotografía de antes de 1936, los bordados sí están dispuestos de la misma forma que como lo tenemos en la actualidad, con una diferencia. Y es que si se fijan, en la fotografía de la derecha hay dos pequeñas estrellas que ahora mismo no coinciden justo en el sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hemos tenido la ocasión de tener el manto en el estudio, hemos visto que en el terciopelo queda la impronta de haber estado cosida la estrella y haberla descosido para haberla trasladado de sitio. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el terciopelo que tenemos ahora mismo es el terciopelo de la fotografía de antes de 1936, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando ya de un terciopelo centenario, porque seguramente el traspaso de los bordados pues, se pudo haber hecho en los años 20 del siglo XX, ¿vale? Eso ya para nosotros fue una sorpresa, porque nosotros pensábamos que era un terciopelo más reciente, porque dentro de lo que cabe y de todos los daños que tenía, estaba bastante estable. Sin embargo, ya nos hemos encontrado con esa sorpresa.
Luego, en los años 50, presumiblemente entre 1955 y 1957, entendemos que por un cambio de las andas procesionales, el manto sufre una ampliación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues en lugar de trasladar de nuevo todos los bordados, se separa, se descose uno de los paños de terciopelo y se coloca, justo en ese espacio que les marco, se coloca un nuevo paño de terciopelo, y para continuar la cenefa en el perímetro se reproduce el mismo motivo perimetral y se borda, de manera que cuando la pieza está extendida o en uso, el conjunto queda totalmente integrado, ¿vale? Fue esa la forma en la que se hizo esa ampliación. Y además, pues cuando tuvimos ocasión de quitar el forro, ya vimos perfectamente que correspondía esa hipótesis que visualmente habíamos sacado, pues se correspondía con los paños de tela que había en el interior, ¿no? Luego otro detalle, el encaje que aparece en esa fotografía de antes de 1936, que también es el que se ve en el estado original del manto, desgraciadamente no es el que conserva ahora mismo, ¿vale? Pero afortunadamente la hermandad conserva un pequeño fragmento en una de las sayas de la Virgen, y nos lo llevaron al estudio, y bueno, pues el que tiene en esa fotografía. Es un encaje hecho a bolillo con hilos de plata bañada en oro, un encaje de muy buena calidad, que además se conserva, el fragmento que se conserva en muy buen estado, ¿vale? Y ahí pues tendrían un poco pues una recreación de cómo sería el manto con ese encaje original perimetral. Bien, llegados a este punto, las conclusiones que les podemos comentar. Pues eso, hablamos de una pieza que pudo ejecutarse en el último tercio del siglo XIX, ¿vale? Que sufrió ya un traspaso de sus bordados antes de 1936, que posteriormente, en 1957, sufrió la ampliación que les he comentado, y así se ha mantenido hasta la actualidad. Bien, ahora vamos a ahondar un poco en lo que son los valores materiales y técnicos que tiene el conjunto, ¿vale? Como les he comentado al principio, estamos ante una obra de arte. No es un Murillo, no es un Picasso, ni un Martínez Montañés, pero sí es una pieza bordada con muy buena calidad y realizada con materiales de muy buena calidad y con muy buena manufactura, ¿vale? Entonces vamos a ahondar en eso para que ustedes sean conscientes del verdadero valor que atesora este manto. Bueno, en primer lugar, sí les queríamos comentar que, claro, el terciopelo original del siglo XIX solo se conserva en algunas zonas puntuales, ¿vale? Cuando hemos tenido acceso al mismo y se ha podido analizar, pues hemos visto que era un terciopelo con una base de algodón y con las urdimbres de seda. O sea, era un terciopelo de muy buena calidad, pero claro, al mismo tiempo un terciopelo muy delicado, y eso explicaría por qué a principios de siglo pues se tuviera que traspasar. Ya el terciopelo que tenemos ahora, bueno, perdón, les quería comentar una particularidad del terciopelo. El terciopelo es un tejido que ustedes saben que tiene esa apariencia vellosa. ¿Por qué? Porque tiene una base, tenemos un soporte base y unas urdimbres que salen en sentido perpendicular hacia afuera, que son las que hacen el pelo, que son las que le dan el nombre de terciopelo, ¿vale? Es un tejido que tiene esa peculiaridad. El resto de textiles que existen no tienen esos pelitos que salen hacia arriba, como pueden ver en esa fotografía. Es un tejido de una manufactura muy compleja, ¿vale? Si quieren, cuando termine les podemos indicar algunas zonas en las que todavía se conservan esos restos del terciopelo original. Se teje con unos ferros o varillas, y estas varillas son como unas finísimas que tienen un surco que al tejerla monta la seda por encima del surco ese de la varilla, y luego con una tellerola, una cuchilla,
se tiene que cortar por el surco ese de la seda que está como un tirabuzón, como al cortarlo levanta el pelo, entonces eso es lo que se hace el pelo. Vale, con este pequeño vídeo queríamos que vieran un poco cómo es la estructura de esos telares donde se tejen este tipo de tejido, donde se tejen los terciopelos, que además, claro, cuando hablamos de un terciopelo manual, hablamos de un tejido de mucha calidad por la complejidad técnica que tiene. Si hablamos de un terciopelo mecánico, ahí ya nos callamos, ¿vale? Pero estos son valores añadidos que tienen estas piezas. Luego, en cuanto a la ornamentación bordada, tenemos una pieza, como les he comentado, bordada mediante la técnica del bordado en hilos tendidos con muy poco realce, ¿vale? Pero el hecho de que no tenga realce no quiere decir que sea de peor calidad. De hecho, van a comprobar que nada más lejos de la realidad, ¿no? Simplemente, pues bueno, es otra tipología de bordados que existe. De hecho, la pieza tiene una calidad excelente, puesto que la totalidad de los bordados que la decoran están realizados con hilos de plata bañada en oro, salvo los bordados de la cenefa de las ampliaciones. En esos casos es hilo de plata aleada con cobre con un baño superficial de oro. Aparentemente es igual, pero ya hay cobre en la aleación para bajar la cantidad de plata. Sin embargo, en el resto del manto es plata bañada en oro, por lo tanto hablamos de materiales de muy buena calidad. Asimismo, y bueno, cuando vean la pieza van a ver muchas texturas, van a ver muchos contrastes de brillos y mates. Eso por un lado lo tenemos por la combinación de varios hilos, o sea que ya hay una riqueza material, y también la forma en la que esos hilos se han ido fijando a sus respectivos soportes de relleno y creándose los distintos puntos de bordado, o los efectos de bordado, que son los que hacen que cada hoja tenga un efecto, cada florecita tenga un efecto, que eso al final es un enriquecimiento técnico del conjunto. Para quien no lo sepa, las piezas realizadas mediante esta técnica consisten en sacar la forma de la hoja o de la flor que sea sobre un soporte de fieltro amarillo. Ese fieltro se cose al bastidor y luego el hilo metálico se tiende, ¿vale?, de un lado a otro de la pieza hasta cubrirla completamente. El hilo metálico, de ahí el nombre de bordado en hilos tendidos, porque el hilo de oro se tiende sobre ese relleno, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el hilo de oro no atraviesa el fieltro en ningún momento, sino que se fija con un hilo complementario y dependiendo del punto en el que se fije, pues se crea un efecto decorativo u otro. Y aquí en este vídeo pues van a ver, se usa esa broca para no manipular el hilo y no trasladar la grasa de los dedos al hilo metálico. Es la finalidad de ese instrumento. Y si se fijan, pues ahí está haciendo un efecto, porque los puntos de ese hilo amarillo con el que fija el punto de oro, pues los da en las zonas concretas para crear ese efecto y no crear otro. Bien, como les comentaba, tenemos una riqueza material muy a tener en cuenta y encontramos distintas tipologías de hilos, de las que hemos traído los principales. Por un lado tenemos los hilos de tipo muestra, ¿vale? Para quien no esté familiarizado con este tipo de materiales, tiene que tener en cuenta que cuando hablamos de hilo de oro o de plata bañada en oro, no hablamos de un cable, no hablamos de un alambre, ¿de acuerdo? Hablamos de un hilo que está constituido por un alma interna de seda amarilla, que luego se envuelve por una lámina muy fina de plata bañada en oro. Ahí sí está el metal, ¿vale? Pero no es un alambre como tal, porque sería muy rígido, entonces no se podría trabajar fácilmente. Entonces este tipo de hilo, por ejemplo, el hilo de muestra, es un hilo de apariencia lisa. Pero luego encontramos, por ejemplo, hilos de tipo griscado, que se caracterizan porque en su interior, en lugar de tener un alma de seda, tienen dos envueltas entre sí, de manera que cuando la lámina se adapta a esa superficie ya tenemos un hilo sinuoso, ya tenemos un hilo con unas ondas,
y ya está la diferencia con respecto al anterior. Aquí tenemos el delicado, tenemos el hilo caracolín, que estructuralmente es igual al anterior, con la diferencia de que no es una lámina lo que envuelve el alma, sino que aquí sí que es un alambre, literalmente el que envuelve esa estructura interna, por lo tanto ya la apariencia varía. Un hilo de torzal, que es un hilo que está hecho con 3 cabos de hilo de muestra liso muy fino y torsionados entre sí, por lo tanto ya estamos teniendo otra tipología. Y luego, muy a tener en cuenta, son los trabajos que se aprecian en los centros de muchas flores. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que vemos? Un uso, además, magistral de mingos, que son esas chapas metálicas redondeadas, lentejuelas, como encontramos en el centro de esta pieza, y canutillos. Los canutillos, ¿qué son? Por si alguien no lo sabe, los canutillos son como unos muelles metálicos bien formados por una lámina que se enrolla sobre sí misma como una espiral o un alambre. Ahí tienen los dos casos, arriba la lámina y abajo el alambre. Para trabajar esos canutillos, para fijarlos, hay que atravesarlos como la aguja y el hilo y fijarlos. Cuando se acerquen van a ver el tamaño tan pequeño que tienen esos elementos y sin embargo aquí, además de haber una gran cantidad de esos materiales, están trabajados de forma impecable, ¿vale? Eso habla mucho del taller que hizo este trabajo, ¿vale? Porque no es una técnica fácil y aquí, sin embargo, pues es una forma de demostrar pues la capacidad, ¿no?, que tenía ese orador. Luego también encontramos elementos decorativos como pequeños, ahí se ven muy mal la flechita, pero bueno, encontramos en zonas puntuales elementos a modo de perlas o pequeños elementos de cristal tallados de distintos colores. Pero estos elementos sí son añadidos, estos no se corresponden con la pieza del siglo XIX, ¿vale? Pues no sabemos si en la intervención de los años 20 o en la de los años 50 o posterior. Sea como sea, no altera la apariencia del conjunto en absoluto. Luego, como les comentaba, tenemos una pieza con una gran variedad de efectos decorativos. Si se fijan, cada pieza tiene un efecto y eso hace que se vean muchas texturas, ¿no? Entonces, claro, eso se explica por la cantidad de puntos que han trabajado. Aquí tenemos como si fuera un dechado, ¿no?, de puntos. Entonces, por ejemplo, encontramos puntos libres. Si se fijan, la mayoría de las hojas tienen un trabajo que simulan las nervaduras reales que tienen esas hojas en la naturaleza. Pues eso se consigue con esas puntadas con las que le digo que se fija el metal, pues se dan en zonas estratégicas para simular esos lóbulos internos, esos nervios internos que tienen las hojas, ¿no? Eso lo vemos en hojas, lo vemos en flores, esas flores tan bonitas de los extremos del manto, también los pétalos están trabajados de esa forma. Luego encontramos ya puntos básicos como es el punto de setillo, que es uno de los puntos más básicos del bordado. Lo encontramos también en muchas piezas. Aquí, por ejemplo, este es un detalle muy bonito porque se usa el mismo punto pero con dos tipos de hilos, de manera que unas piezas están en mate y otras están en brillo, pues ya ahí están creando un efecto de profundidad. Pues eso es también parte del ingenio de la persona que ha interpretado el dibujo. Para que no resulte tan plano, pues se combinan los materiales y así resulta una pieza más artística, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, muchas piezas en punto de media onda que hace como unas líneas diagonales. Aquí tenemos el punto de rombo, es una de las piezas de la cola. Aquí encontramos la muestra armada, que es un efecto con el que intentan simular, si se fijan, pues también esos lóbulos que tienen esas hojas en su centro, el punto quebrado, que hace como una especie de punta continua. Este detalle también muy bonito de la cola, esa puntita encontrada en ese pétalo.
Luego van a haber muchas piezas que tienen una apariencia más plana, más lisa. Eso tiene que ver por la preparación del relleno. En ese caso no encontramos fieltro. En ese caso la preparación interna que tienen las piezas son soportes de cartulina. De manera que cuando el hilo lo envuelve y se fija en los extremos, pues la cartulina queda totalmente cubierta con ese hilo, y de ahí esa apariencia lisa que ven en la fotografía. Por ejemplo, así están hechas prácticamente todas las hojitas finitas que contornean el manto, muchas flores y también todas las estrellas que decoran el campo central del manto. Aquí tenemos un efecto también que nos vuelve a hablar del virtuosismo técnico del taller que manufacturó esta pieza, porque si se fijan en esta flor hay un efecto de setillo que vendría a ser el detalle de arriba, ¿vale? Pero que han hecho que para rizar el rizo, para que no se viera la puntada de seda, pues encima le pusieron un ganutillo, y por eso van a ver que todos los pétalos tienen una textura regular a lo largo de toda su superficie, y es porque quisieron ocultar la puntada de seda fijándole un ganutillo encima. Pues detalles como eso son los que a nosotros nos demuestran que nos encontramos ante una pieza de bordado erudito, ante una pieza de un bordado de mucha calidad, ¿vale? Otro detalle que también habla de esa destreza son los detallitos de los perfilados que se usan para muchas de las piezas, usando canutillos y lentejuelas dispuestos en hilera, ¿vale? Siguiendo el contorno de las piezas, pues se usan ese tipo de material. Asimismo, muy bonito también, y lo van a ver en muchas de las flores, los detalles de los centros, ¿vale? Donde van combinando distintos materiales, distintas técnicas para crear efectos y texturas y contrastes de brillos y mate, ¿no? O sea, es cierto que aquí se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, y en eso, y en casos como el que les comentaba anteriormente, pues se demuestra, ¿no? Como les comentaba, la toma de muestra que se hizo, aunque no había duda por la época en la que encuadramos la confección y la calidad del bordado, pero sí se confirmó que hablamos de hilos de plata bañada en oro, ¿vale? Para eso se hicieron una serie de análisis, y bueno, pues ahí abajo en el espectro, esa puntita que ven hacia arriba es lo que identifica la presencia de plata, ¿vale? Una vez que se analizó la lámina del hilo. Aquí el detalle de esa ampliación, esos dos fragmentos de los lados son los que sí utilizaron hilos de oro entrefino, que son una aleación de plata, cobre, bañada en oro, ¿de acuerdo? También comentarles que documentamos esa pequeña florecita justo encima de lo que es la decoración más prominente de la cola, una flor trabajada de una forma muy delicada y muy bonita, y de la que pensamos que se sacó el modelo para reproducir el resto de ramilletes que decoran toda la decoración. Pensamos eso porque tiene el mismo esquema, pero luego se ha trabajado de otra forma. Van a ver que quizás no es tan delicado, pero no porque esté mal hecho, sino porque han usado únicamente lentejuelas y canutillos. Por lo tanto, el efecto es diferente, pero la forma y el esquema ornamental es el mismo. Por eso entendemos que se pudo haber tomado como modelo. Ya por último, la pieza está rematada con este encaje de bolillos, está realizada a bolillos con hilos también de plata sobre dorada, ¿vale? Aquí tienen un detalle muy bonito, tiene el fondo torchón, tienen esos detalles de puntos de espíritu y luego esos elementos a modo de venera tan característicos, ¿no? de este tipo de piezas. Y ya para rematar esta parte, sí comentarle que desgraciadamente el hecho de no existir documentación, pues a nosotros no nos ha permitido decir, oye, pues esto viene de este taller o de este otro. Sí es cierto que por las características del bordado,
pensamos que se puede encuadrar perfectamente en el último tercio del siglo XIX. ¿Por qué? Porque resulta que analizando y teniendo en cuenta también el diseño del vestido, van a ver que hay ciertas similitudes, aunque en este caso exagerando ciertos elementos y cambiando un poco la estructura, pero los elementos principales coinciden con una saya que se conserva en Castillejas de la Cuesta, en Sevilla, una pieza que data de 1861 y que fue realizada por Antonio del Canto y Teresa del Castillo, ¿vale? Un matrimonio, vivían en Sevilla, Antonio del Canto era de Palma del Río, Teresa del Castillo sí era de Sevilla, y fue un matrimonio de bordadores que tuvieron mucha fama a mediados del siglo XIX en Sevilla. Y aquí, pues curiosamente, encontramos, pues si se fijan, esa palma que atraviesa, la flor que les señalo aquí a la derecha, también no solo la disposición, sino la morfología, porque eso es una morfología muy específica, ¿no? Y entonces, bueno, pues es cierto que hay ciertas piezas en distintas localidades de Andalucía que repiten un poco los esquemas de las piezas que hizo el taller formado por este matrimonio, pero desgraciadamente no se sabe quién hacía pues esos modelos, ¿no? Que se caracterizan por exagerar algunos de esos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Esto fue un detalle muy curioso. Si se fijan, la decoración de la cola del manto de la Virgen de los Dolores de Pozo Blanco tiene muchas similitudes con el vestido de la Virgen del Socorro de Antequera, ¿vale? No solo en la morfología de las piezas, sino en cómo están trabajadas también. ¿Qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente es una pieza anónima, por lo tanto tampoco nos permite decir, bueno, pues es de este taller o es de este artista, ¿no? Pero sí es cierto que se ha encontrado también ese paralelismo, ¿no? entre estas obras. Aquí, por ejemplo, si se fijan, esa cenefa que es tan característica, ¿no? en este manto, esa cenefa perimetral, pues era un sello de identidad del matrimonio Canto-Castillo. Muchas de sus piezas se remataban de esa forma. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos piezas de este matrimonio, el detalle rojo de la hermandad de la carretería, el morado de una saya de la Macarena, y aquí tenemos una flor del manto de la Virgen de los Dolores, donde la técnica coincide. Tenemos aquí esa muestra trabajada luego con el canutillo, pero el centro varía. Aquí el centro es diferente, pero sin embargo sí coincide con el centro de otras flores que tenemos en este manto. O sea, hay muchas coincidencias técnicas, ¿vale? que nos permitiría pensar que estamos hablando de que esta pieza pudo haber sido realizada por este matrimonio. Sin embargo, lo que no coincide es el diseño. Los diseños que hacía Antonio del Canto eran diseños muy característicos, con mucho equilibrio, con todas las piezas en armonía, y sin embargo aquí pues tenemos la particularidad de que se exageran ciertas piezas para darle un mayor protagonismo. Eso no se ha encontrado en otras piezas de este matrimonio y es lo que nos hace pensar que no fuera de ellos, ¿no? De hecho, aquí les traemos, por ejemplo, un detalle de un manto documentado de ellos, pues si se fijan, el estilo no tiene mucho que ver con el de la Virgen de los Dolores. Aquí tenemos el de los Dolores de Osuna, también de este matrimonio, no tiene nada que ver. El de la Virgen del Valle de Manzanilla, de Huelva, relacionado con los anteriores y al mismo tiempo alejándolo de este, ¿no? Entonces, bueno, pese a ello, y ya para rematar, como les comentamos, teniendo en cuenta todas estas similitudes estilísticas con la obra de este matrimonio, no tenemos duda de que el manto pudo realizarse en la época que les hemos comentado. Por otro lado, la técnica de los bordados sí que se asocia con la de Teresa del Castillo, pero el diseño no se coincide o no se corresponde con el de Antonio del Canto.
Entonces, esto lo que nos permite plantear a nosotros es que el taller que lo hizo tuvo que tener una conexión bastante importante, que es la única forma que explicaría la elevada calidad y sobre todo esos detalles tan cuidados y también trabajados que tienen muchas de las piezas. ¿Vale? Eso no es de extrañar, puesto que en aquella época, y pasa ahora, si un taller tiene mucha demanda, pues tenía gente en su casa y esa bordadora trabajaba para uno, para otro, para otro y para otro. Por lo tanto, los conocimientos se iban compartiendo al fin y al cabo entre los talleres. ¿Vale? Pero lo que no cabe ninguna duda es, y creo que ya ha quedado claro, la elevada calidad, no solo material, sino técnica de este conjunto, ¿no? de manto y saya de la Virgen de los Dolores. Por lo tanto, llegados a este punto, ¿qué valores tiene este manto? Tenemos una pieza de gran valor histórico, tenemos una pieza de gran valor artístico, una pieza de gran valor material por la calidad y la cantidad de distintos materiales empleados, por supuestísimo ese valor técnico, valor documental, puesto que es una pieza que nos está hablando de un contexto determinado de la historia. Hoy en día no se borda de esta forma, hoy en día se borda de otra manera, por lo tanto aquí tenemos un testigo material de cómo se trabajaba, de la pulcritud con la que se trabajaba en un momento concreto. ¿De acuerdo? Y bueno, obviamente pues para la cofradía pues valor sentimental, ¿no? Para los devotos de la Virgen y lógicamente pues el valor económico que pueda tener la obra. Ahora sí ya me dejo con mi compañero, que va a ser el que le va a comentar la restauración que hemos realizado. ¿Vale? Bueno, pues creo que a ninguno nos queda duda de que estamos ante una pieza excepcional, ¿no? Un conjunto excepcional. Y lo primero que siempre hacemos nosotros, porque nos gusta, es aclarar que nosotros somos restauradores. No somos bordadores, aunque tengamos conocimientos de bordado, porque necesitamos tenerlo, pero no somos bordadores. Entonces, lo mismo que un cuadro a la titular no se nos ocurre llevarla a un escultor que la repolicrome o un cuadro llevárselo a un pintor para que añada cosas, para nosotros los tejidos son obras de arte y hay que tratarlos con el mismo respeto. Por lo tanto, los criterios por los que nos regimos y que han regido esta intervención son los criterios establecidos de forma internacional para la profesión del conservador restaurador. Entre ellos está la conservación del original, es decir, prima ante todo la conservación del original. Por lo tanto, todos los elementos se han conservado. Respeto por el original, hay que respetarlo, hay que ser conscientes de la historia que tiene la pieza, de la historia material, de toda esa, de la ampliación que comentaba mi compañero. Eso es parte de la historia y nos habla de la hermandad, no solamente de la pieza, sino también de la hermandad. Por lo tanto, hay que respetarlo, hay que ser respetuoso con todo esto. Mínima intervención hace referencia a que si hay daños localizados, se actúa sobre esos daños. No hay que actuar de forma generalizada en una zona del manto que no tenga daños como tal, sino que hay que ir a frenar el deterioro que está poniendo en peligro la pieza. Estabilidad y reversibilidad de los tratamientos. ¿Por qué? Porque la conservación y restauración es una ciencia y la ciencia va evolucionando. Entonces, los materiales que nosotros pongamos, y relacionado también con la legibilidad y la reversibilidad, tienen que ser estables, pero reversibles por si dentro de X años se descubren nuevas técnicas, nuevos materiales que vayan a favor de la conservación de la pieza. Todo lo que nosotros hayamos intervenido sobre ella puede ser retirado para una mejor conservación de la pieza. El estado de conservación que presentaba pues era deficiente, con una serie de daños que estaban poniendo en peligro la integridad de la pieza.
aclarar que hay daños y cosas que nos pueden molestar estéticamente, pero que no son daños, ¿vale? Entonces, aquí lo que había que frenar era esos daños. La estética viene aparte, es otra cuestión. Entonces, ¿qué tipos de daños nos encontramos? Pues aquellos que están producidos por causas intrínsecas, que son las propias del envejecimiento natural de los materiales y de la manufactura propia de la pieza, y causas extrínsecas, que son todas aquellas que vienen dadas por la manipulación, la exposición, el uso, el almacenaje, todo lo que rodea y conlleva el que sea una pieza en uso. Dentro del tejido principal, el soporte de terciopelo, nos encontrábamos mucha suciedad superficial. Parece que este daño es un poco baladí, pero no es así. El polvo, las partículas de polvo y de suciedad, tienen partículas diminutas, ácidas, que esas pueden penetrar en las fibras textiles. Si penetran en el tejido, en el ligamento base, lo vuelven más frágil, más quebradizo, porque lo acidifican. Además, si por desgracia entrase la pieza en contacto con un foco de humedad, salimos un martes santo, un viernes santo y nos caen 4 gotas, si la pieza tiene polvo, pues se pueden crear esos cercos y esas manchas de humedad que junto al polvo lo que hacen es generar una reacción en la fibra y que ya es muy difícil de eliminar. Por lo tanto, es un daño que hay que erradicar. Deformación generalizada. Fruto quizás de las ampliaciones, del intentar buscar cómo le queda mejor en el paullero a la Virgen y demás, o de algún daño que haya podido tener en el forro, en el tejido de forro, se habían hecho ciertas intervenciones que lo que estaban haciendo era que el forro tirase del tejido principal. Por lo tanto, lo estaba deformando. Uy, no se ve nada en esta foto, pero también se ven cortes y desgarros en el terciopelo por el propio uso, ¿no? Es decir, al colocarlo, al subirlo, que roza con un varal, que roza con una jarra. Al final se van creando esos cortes que han sido subsanados en algún momento de la historia y bueno. Pero también cortes y desgarros en la cenefa esta que hablaba mi compañero de perlada, porque eso era el único resto, junto a los restos que hay en algunas bordaduras, del terciopelo original. Entonces, esa parte sí estaba muy deteriorada, tenía mucho desgarro. Además, al ser la parte más exterior del manto, es la que más sufre con la manipulación. Es curioso que teniendo un terciopelo de 100 años, porque como hablaba Pablo, se traspasa antes de 1936, años 20 quizá, una de las características y uno de los daños principales de los terciopelos es la pérdida de ese pelo, ¿no? De ese vello, de la urdimbre de pelo. En el tejido no había ninguno, salvo en los restos que quedaban de terciopelo original, que ahí sí había ya alguna pérdida, como pueden ver en la fotografía. Y luego, pues muchas intervenciones y parches, pues de haber sufrido algún roto y haberse remendado de una forma más o menos acertada esos rotos y colocando pues parches de terciopelo, ¿no? Además de las marcas de las que hablaba Pablo, que no hacen más que hablarnos de la historia material y que es fruto, si se fijan además en esta fotografía de la derecha, el paño que está más a la izquierda forma parte de la parte baja del manto, es decir, del terciopelo de 1920. Y el paño de la derecha es el paño que se pone en el 55. Justo en esa costura tenemos una marca de que ahí había una flor, pero como se cortó por ahí, se separó, pues ha quedado la huella y se ha puesto la flor un poco ahí entre medio para que disimular un poco, ¿no?
pero tenemos esas marcas pues de haber sufrido esos cambios. La ornamentación bordada tenía oscurecimientos generalizados. ¿Por qué? Porque como hablábamos de que está hecho con hilos de plata sobre dorada, la plata, al entrar en contacto con el ambiente, oscurece. Eso nos pasa en las cuberterías, nos pasa en las medallas, nos pasa en todo lo que tengamos de plata, oscurece. Entonces, aunque el baño de oro la protege, no podemos olvidar de que el núcleo del hilo metálico es plata. Por lo tanto, con el ambiente va a oscurecer. Tenemos también desgaste. Desgaste porque son piezas que están en uso y son materiales muy frágiles. El hilo metálico es muy frágil y entonces con cualquier roce, con cualquier manipulación, con limpiezas quizás abrasivas o cepillado, pues lo que tenemos es pérdida de esa laminilla que envuelve el alma de seda, ¿no? Nos encontramos también hilos sueltos y descohesionados, así como piezas, sobre todo estrellas que estaban bastante sueltas en algunos de los picos, ramilletes florales también, pérdida de material, tanto hilos metálicos como lentejuelas y canutillos que dejaban a la vista el fieltro utilizado para el relleno y para el soporte. Pérdidas también por un corte, bueno, pues ahí ha perdido una punta de la estrella. Y pérdida también de lo que son los mingos de esa cenefa, que había, me parece que 182 los que estaban perdidos, ¿vale? Digo 182 porque tuvimos que comprar 185, que son esas marcas que se ven ahí. Luego, cortes y fracturas en las piezas que están bordadas con la técnica de cartulina. Como comentaba Pablo, al ser un soporte de cartulina, perdón, es más rígido y con cualquier doblez, pues fractura y entonces se generan esas roturas en las piezas. Así como también intervenciones que nos encontrábamos, pues que se han hecho para que ahí habría algún corte producido posiblemente en alguna manipulación, en algún uso, y con un hilo cobrizo se intentó pues remendar ese corte. O por ejemplo en esta zona que también vemos esa intervención sobre el hilo metálico. Y el encaje decorativo pues presentaba también oscurecimientos generalizados, suciedad y deformación. La deformación es que es algo propio porque la manipulación nos lleva a que al final doblamos ese encaje, vestimos a la Virgen y empezamos a doblar, y bueno, es algo normalizado dentro de este tipo de piezas. ¿Qué tratamientos hemos aplicado? Pues bueno, lo primero que hicimos después de estudiar la pieza y de montarla y de forma paralela a los estudios fue el aspirado y el microaspirado de la pieza para eliminar todos. Si lo doy aquí, un momentito que había un vídeo. Para eliminar todos esos restos de polvo y suciedad que se habían acumulado con el paso del tiempo. Para ello utilizamos un aspirador de potencia regulable que nos asegure que eliminamos el polvo superficial sin dañar la pieza. En las zonas que estaban más debilitadas colocamos un tul para evitar que la succión se pudiese llevar a algún elemento que estuviese medio desprendido. La derecha está sin aspirar, la izquierda estaba aspirada. Se eliminaron restos puntuales de cera que tenían el terciopelo, eran nada, 4 restos, pero bueno, se eliminaron aplicando calor puntual, de forma puntual, con papel secante. También se eliminaron todas las intervenciones que teníamos porque entendíamos que técnicamente no estaban no estaban acordes con el manto. Entonces pues esas intervenciones se han retirado y bueno, al retirarlo pues es verdad que nos encontramos como más daño, ¿no? Como los problemas que hay debajo.
se ha limpiado la ornamentación bordada, y esto es curioso porque muchas de las piezas, si se fijan cómo sale el hisopo de algodón, que sale muy dorado, muy cobrizo, es porque tenían una capa de purpurina. En algún momento, para evitar o para realzar un poco ese dorado de las piezas, pues le aplicaron capa de purpurina y entonces, bueno, se eliminaron con estos hisopos, que como pueden ver salían pues con bastante sustancia, que pusieron purpurina a conciencia. La limpieza físico-química de la ornamentación pues fue a base de vapor frío de agua, ¿vale?, controlado, y pequeños hisopos de algodón que nos aseguren que eliminamos esa suciedad que no hemos podido eliminar con el aspirado, pero sin afectar el baño de oro del hilo metálico. Entonces, pues poco a poco se va limpiando con este tratamiento y este proceso. Asimismo, se realizó la limpieza y el alineado del encaje metálico para volver a darle la apariencia que tendría en origen. En cuanto al terciopelo, se ha consolidado pues de tres formas diferentes. Por un lado, para aquellos cortes que eran limpios, se ha utilizado esas pequeñas agujas curvas, se ha colocado un soporte de refuerzo por el reverso y se han utilizado estas agujas curvas. En algunas zonas se han hecho puntos de restauración, que es lo que vemos en la primera imagen, y en otras lo que se ha hecho son puntos de espiga, que se llama, que es como si fuesen unos puntos de aproximación para aproximar ese corte, que eran los cortes más limpios. Cuando había más desgarro sí hemos utilizado el punto de restauración, como pueden ver, por ejemplo, aquí en toda la zona perimetral, que eso sí era una cosa que nos preocupaba un poco, ya que tenemos algo de terciopelo original, pues vamos a consolidarlo y vamos a conservarlo, ¿no? Pero también en otras zonas del manto donde los parches y las pérdidas eran mayores, pues se han colocado parches de refuerzo de la siguiente manera. Teníamos esa laguna, esa pérdida, se sacaba el contorno en un acetato, eso se pasaba a un terciopelo que hemos encontrado de la misma tonalidad, el cual cosíamos a un tejido de refuerzo de algodón. Entonces colocábamos el tejido de algodón por el reverso y quedaba perfectamente ya la laguna del terciopelo nuevo que nosotros poníamos. Y eso luego pues iba fijado por todo el perímetro. Y por otro lado también, una vez que estaba consolidado todo lo que es la cenefa perimetral y el terciopelo, como era la zona más debilitada y es la que sufre más roce, se encapsuló. El encapsulado es un tratamiento de protección que consiste en colocar un tejido muy fino, reticular, similar a un tul, que teñimos de negro para que quedase integrado sin restarle visibilidad a las piezas bordadas, y que esto lo que hace pues que eso, la intervención y sobre todo el terciopelo original, los restos que nos quedan, pues que estén conservados y estén protegidos. En cuanto a la ornamentación bordada, se consolidó también tanto con aguja curva para fijar los elementos que estaban sueltos, como con aguja plana, mano arriba, mano abajo, como se bordaría. De esta forma, si conseguimos o si nos permite intervenir zonas que con la aguja curva no podemos, sino que vamos atravesando y vamos consolidando para afianzar más esos hilos metálicos que están sueltos, como pueden ver en este. Asimismo, como si se acuerdan, hemos visto que había pérdidas de hilo metálico que dejaban a la vista los fieltros amarillos. Eso, además de ser un daño porque hay una pérdida, es un daño estético. No vamos a dejar un fieltro amarillo. Por lo tanto, hemos hecho una reintegración cromática en todas esas zonas. No lo hacemos con hilo metálico nuevo para no crear un falso histórico, para hacer una diferenciación, sino que con hilos comerciales de seda y de algodón
buscamos la tonalidad que lo integre cromáticamente con el conjunto. Y también reconstruimos volumétricamente pues algunas zonas en las que había esa pérdida total de material. Por último, bueno, casi por último, una de las soluciones que estamos implantando en todos los mantos que estamos restaurando ahora es un sistema de refuerzo interno para favorecer y para mejorar la manipulación de la pieza a la hora de vestir a la Virgen. Este refuerzo consiste en colocar un tejido total, si lo veis es el tejido negro, por el reverso, que va fijado al perímetro de los bordados. Es decir, vamos por todos los bordados, por el perímetro de todos los bordados, punteando y fijando ese tejido negro. A ese tejido negro en la parte alta, central, le colocamos 2 aldetas, 2 apéndices. ¿Para qué? Para que una vez que haya que tirar del manto para subirlo al pollero y colocárselo a la Virgen, se tire de esas aldetas y así no tenemos que tocar ni el terciopelo ni el encaje. Además, como el tejido de refuerzo interno va cosido a todos, hasta la cola, a todos los bordados, esto nos permite tirar de todo el peso. Es decir, no estamos ejerciendo la tensión en la parte del terciopelo, sino que estamos tirando de todo el manto a la vez. Entonces así repartimos el peso. Y por último, pues se forró nuevamente, que como el forro no era el original y sí que estaba causando daños de deformación, como hemos dicho al principio, pues se cambió, se sustituyó. Y sin más, pues algunas fotografías finales y comparativas de la intervención, y decir que, bueno, muchas gracias a la Hermandad por haber confiado en nosotros, gracias a la Diputación Provincial de Córdoba por estas ayudas que tan necesarias son para las entidades religiosas, ¿no? Y que tanto bien hace para conservar el extensísimo patrimonio religioso que hay en Andalucía, en Córdoba. Gracias, señor alcalde, por su presencia, y gracias a todas y a todos los hermanos de la cofradía, a todos los que habéis venido aquí, por mostrar el interés tan enorme en esta restauración, y que para nosotros, pues la verdad, ha sido un honor, ha sido un placer, y hemos disfrutado muchísimo tanto con la intervención como con los estudios realizados, porque al final creemos que esa parte de investigación y de estudio es fundamental para que la Hermandad, para que Pozo Blanco, para que Córdoba, para que Andalucía y para que quien nos vea sepa que hay una verdadera obra de arte aquí, y que es la que porta la Virgen de los Dolores pues cada vez que tiene su salida procesional. Termino dándole las gracias también, y permitidme que, aunque Pablo y Pablo seamos las cabezas visibles de Cirta, esto es gracias a un equipo que tenemos y que, bueno, que son los chicos con los que trabajamos y que se implican igualmente que nosotros en que todo salga bien, y que también dan las gracias por la confianza que habéis depositado en nosotros. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra nuestra hermana mayor. Buenas noches, don José María González, párroco de Santa Catalina y conciliario de nuestra hermandad, señora vicepresidenta segunda de la Diputación, Marta Siles, Pablo Pérez y Pablo Portillo, técnicos responsables de este trabajo, señor alcalde Santiago Cabello, hermanas de la Junta de Gobierno, hermanas, bienhechores y devotos de la Santísima Virgen de los Dolores, señores y señoras. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y darles la bienvenida en nombre de la Hermandad Servite y Cofradía Nazarena de María Santísima de los Dolores. Hoy nos reunimos para presentar el trabajo de restauración del manto procesional de María Santísima de los Dolores, un proyecto largamente esperado y que nace del convencimiento de ser garantes de un patrimonio que hemos heredado de nuestras hermanas
y que tenemos la obligación de entregar a las futuras generaciones en el mejor estado posible. Quiso la providencia que no estuviéramos buscando ellos, Pablo Portillo y Pablo Pérez, para dar continuación a la investigación sobre el matrimonio de Antonio del Canto y Teresa del Castillo, y nosotras para que nos valoraran el estado de conservación del manto. También tuvo algo que ver ahí la familia Servita, para que pudiéramos encontrarnos todos. A ellos les quiero agradecer, a ellos y a su equipo técnico, el trabajo que han hecho, el rigor, su profesionalidad, la sensibilidad a la hora de abordar el proyecto y sobre todo la acogida que nos han dispensado cada vez que visitábamos su taller y la paciencia que han tenido respondiendo todas y cada una de las preguntas y de nuestras inquietudes. Nuestro agradecimiento más sincero a la Diputación de Córdoba, hoy representada en la persona de Marta Siles, su vicepresidenta segunda, por el apoyo a esta iniciativa. Sin el respaldo institucional a través de la subvención para la restauración del patrimonio cofrade de Córdoba, sin duda este proyecto no hubiera sido posible. Entender que la hermandad y la cofradía aportamos patrimonio con un valor incalculable y querer contribuir a su conservación es un compromiso con el patrimonio cultural y artístico de nuestra provincia, pero también lo es con el fomento de la actividad empresarial relacionada con el mundo cofrade que a tantas familias da de comer. Agradezco igualmente la presencia y el apoyo del Ayuntamiento de Pozoblanco en su alcalde, Santiago Cabello, por acompañarnos esta noche aquí y por su interés en este proyecto. No me puedo olvidar de Marisa, la concejala de Cultura, que se ha tomado un interés personal en conocer cómo iba avanzando este proyecto y cómo íbamos ganando terreno cada día. Estoy segura de que la restauración del manto de la Virgen de los Dolores, el mismo que vestía la antigua talla que se perdió en la contienda civil y que los más recientes estudios atribuyen al Círculo de Montes de Oca, pondrá en valor este eterno textil que ha pasado desapercibido durante muchísimo tiempo. Sería ingrata si en este momento no diera las gracias a todas las personas e instituciones que han colaborado con sus donativos a sufragar el coste de este trabajo. Un proyecto de gran envergadura para una hermandad tan modesta como la nuestra. Gracias a todos por su presencia aquí esta noche, por su apoyo y por acompañarnos en un día tan especial para nuestra hermandad. Seguidamente intervendrá el señor alcalde de Pozoblanco, don Santiago Cabello. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que después de tomar la palabra las personas que lo han hecho anteriormente, no es fácil ponerse en el atril y dirigirse a todos ustedes, pero lo intentaré hacer, además de todas y cada una de las notas y anotaciones que hemos ido tomando a lo largo de la explicación. Intentaré hacerlo sobre todo con el corazón, porque creo que no estamos hoy en un lugar único, en un lugar singular, en este entorno de la ermita de Jesús de la Columna, y creo que es también bonito hacerlo, como decía, desde el corazón. En primer lugar, darle las gracias a las personas que lo han hecho anteriormente, a todas las que tienen presencia esta noche en esta presentación de la restauración del manto de la Virgen de los Dolores, como no a la hermana mayor, María Mercedes, no solo por sus palabras, sino también por el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y esa magnífica labor que viene haciendo en estos últimos años al frente de la propia hermandad, Servita Cofradía de la Virgen de los Dolores. Han sido muchos días, seguro que de ilusiones, también días de preocupaciones, pero al final todo esfuerzo tiene su recompensa y vale mucho la pena trabajar por el servicio de los demás, por el servicio de esta cofradía y al menos pues, ver esta restauración después de muchísimos años, 150 años, desde los inicios de este manto, como han explicado muy bien los restauradores, y es para sentirse muy orgullosa a ti, hermana mayor, María Mercedes, y a todo tu equipo humano, de todas las representantes, hermanas también de la cofradía. Nuestra más sincera enhorabuena, no solo como alcalde, sino en nombre de toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Pozoblanco y de la ciudad en general, por poder conservar esta obra de arte, como han dicho anteriormente, especialmente una joya de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, especialmente también de nuestra ciudad de Pozoblanco. Enhorabuena y gracias de corazón por ese trabajo. Por supuesto, bienvenida
compañera, vicepresidenta segunda de la Diputación, Marta Siles, por estar aquí con nosotros. Sabemos de la agenda también apretada que tenéis todos los compañeros de la propia Diputación, y tener que desplazarse a Pozo Blanco pues no es sencillo, pero sé que lo habéis hecho con orgullo, con honor y también con disposición, la misma que la Diputación tiene desde que empezaron a sacar hace unos meses estas primeras líneas de ayuda para conservar nuestro patrimonio, también nuestra cultura, especialmente también aquí en Pozo Blanco. Ya hemos sido testigos en estos últimos meses también del esfuerzo económico que hace la Diputación también por la conservación de otros elementos culturales también de nuestra Semana Santa, de nuestro patrimonio, como es la túnica de Jesús Nazareno. Hoy especialmente ese esfuerzo destinado también a la recuperación y restauración del manto de la Virgen de los Dolores, y por supuesto agradecer enormemente, como han dicho anteriormente mis compañeros, a ese esfuerzo económico que desde la Diputación también apoya al resto de municipios. Gracias de corazón, traslade esto al resto de compañeros, presidentes y por supuesto a todos los que tuvieron la feliz idea de empezar esta iniciativa de poder conservar afortunadamente estas joyas históricas que tenemos en los municipios, especialmente en este caso en el de Pozo Blanco. Gracias y enhorabuena también a los restauradores, a los Pablos, a todo el equipo humano que han trasladado a ellos, no solo también por este trabajo de restauración, sino por explicarlo también. Muchas veces no es solamente hacer el trabajo, sino saberlo transmitir, saberlo explicar y saber cuidar todo y cada uno de los detalles, como lo habéis estado haciendo vosotros, pues explicándolo al resto de compañeros. Felicidades, de verdad, porque sentirse partícipe de estar presentes en esta restauración y en esta joya, creo que es algo también muy especial para los que tenéis pasión, los que tenéis fe y sobre todo los que tenéis especial ilusión en el trabajo que hacéis también por cada día, por este tipo de esfuerzos. Gracias de corazón y por supuesto gracias por estar también aquí con todos nosotros. Gracias también a mis compañeros, compañeras de equipo de gobierno de la Corporación Municipal, a Marisa, concejala de Cultura, a Lola, de Turismo, festejos también de nuestro patrimonio turístico también, como es la Semana Santa, ese esfuerzo importante que hacemos desde el Ayuntamiento por conservar nuestro patrimonio, y lo digo muchas veces, este movimiento asociativo más importante seguro que tiene Pozo Blanco, como es la Semana Santa, y al resto también de compañeros, a Manuel que se encuentra aquí, a todos y cada uno que nos están viendo a través de los medios de comunicación, a los cuales aprovecho pues darle las gracias, porque sin ellos muchas de nuestras imágenes, no solo de este acto, sino a lo largo de todo el año, especialmente la Semana Santa, no serían posibles llegar al resto de personas. Pues agradezco que estéis aquí también y podéis transmitir vídeos, fotografías, hoy concretamente de esta restauración del manto. También al compañero Rafael, diputado, que se encuentra con nosotros, y por supuesto a todos y cada uno, como decía al inicio, de las hermanas, especialmente todas las mujeres, señora diputada, tenemos la suerte de tener esta singularidad en Pozo Blanco, una cofradía servita, formada únicamente por mujeres, de las muy pocas que hay en la provincia y de las también muy pocas que hay en todo el territorio de Andalucía. Aquí están gran parte de ellas, son un símbolo también importante y un ejemplo a seguir para nosotros en Pozo Blanco, y espero que podáis transmitir también eso en el resto de la provincia, porque es para sentirse muy orgullosos de nuestra cofradía que también tenemos. Termino con las presentaciones de agradecimientos a la presidenta de la agrupación de cofradías y hermandades, Inmaculada, que está también con nosotros, ha querido estar presente en representación a todas las cofradías, parte de ellas que también tengo la suerte de poder ver desde aquí, por no nombrar a todas. Gracias a los presidentes, presidentas, representantes del resto de cofradías. Creo que es un detalle que también estén aquí con todos nosotros, y por supuesto os agradezco a todos vosotros vuestra presencia. Como decía, y con esto termino, con 3 aspectos fundamentales. Primero, felicitar a todas las personas que hemos ido nombrando por el trabajo, el esfuerzo y la ilusión que han ido poniendo. Segundo, creo que estamos, lo han dicho también ellos, ante una obra única, ante una joya que tiene 150 años aproximadamente. Creo que desde el último tercio del siglo XIX, como se ha dicho, es para tenerlo muy en cuenta, por valor sentimental, valor histórico, valor cultural, valor patrimonial, y también un valor económico que creo que es fundamental también decir que está en Pozo Blanco. Muchas veces cuando decimos, cuando vamos a Pozo Blanco, ¿qué podemos ver o qué tenemos que ver? Creo que cada día nos damos cuenta que en Pozo Blanco tenemos muchas cosas que ver y muchas cosas que poner en valor, de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Esta es una de ellas.
aprovechémoslo, disfrutemos de ella, pongámosle valor, enseñémoslo, no solamente a todas las personas que vengan de fuera, sino también a los que están aquí en nuestra ciudad, y sobre todo que hay tantas cosas que ponemos en valor que en nuestras manos está empezar a comunicarlas y a enseñarlas a todas y cada una de las personas que tenemos la suerte también de contar con ellas. Yo, por mi parte, poco más. La verdad que dentro de la propia hermandad sí quería decir dos cosas importantes, y lo he dicho anteriormente. Me dirijo también a Marta, a nuestra diputada, no solamente la singularidad y ser única con formación solamente de mujeres, casi 300 hermanas que están aquí en la hermandad, 80 años desde la última conformación, ¿no?, confirmación actual de la que tenemos ahora mismo, pero existen actas de casi hace 200 años que tuvieron sus primeros orígenes, me corrija la hermana mayor si no es así, es también para sentirse orgulloso, no solo 150 años de este manto precioso y de estas joyas, sino también de este movimiento también asociativo dentro de la propia hermandad, que llega a 200 años, que van pasando poco a poco, que no nos damos cuenta, pero que es una de las cosas culturales y patrimoniales también más importantes que tenemos aquí en Pozo Blanco. Y por último, desde el Ayuntamiento y también en nombre de todos mis compañeros, ponernos a vuestra entera disposición. Creo que nuestra misión y nuestra labor es seguir ayudando, seguir apoyando a todos los colectivos, a todas las asociaciones, especialmente a los que están por conservar también nuestra cultura y nuestro patrimonio. Así lo seguiremos haciendo, contar con nosotros, la Hermandad Servita de Hermanas también de la Virgen de los Dolores, y especialmente también al resto de compañeros, cofradías, hermandades que están aquí con nosotros, porque la Semana Santa es, como decía, un movimiento muy importante para nosotros. Seguiremos respaldando no solo con recursos económicos, sino también con recursos humanos, y espero también que esta restauración pues siga siendo un poco el símbolo de todo Pozo Blanco, un símbolo de fe, de historia, de patrimonio, de cultura, de devoción, y sobre todo que este manto nos siga protegiendo, nos siga ayudando y nos siga en esos momentos de dificultad enseñando el camino que todos que tenemos que seguir con nuestra fe y sobre todo con la Virgen de los Dolores. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y de verdad de corazón enhorabuena. Para cerrar el turno de intervenciones tiene la palabra doña Marta Siles, vicepresidenta segunda de la excelentísima Diputación de Córdoba, institución que ha hecho posible la realización de este proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad que por ser la última ya me uno a los saludos protocolarios que se han hecho anteriormente, hermana mayor, alcalde, compañero de la Corporación de la Provincial, de la Diputación, también miembros de la Corporación Municipal, Agrupación de Cofradías, el párroco, que no sé si sigue por aquí todavía. Pues nada, yo deciros que desde la Diputación es verdad que llevamos mucho tiempo, y no es nuevo para los cofrades, para el mundo cofrade, que en los últimos años pues, hemos tenido una especial hincapié, ¿no?, en este sector cofrade, porque entendemos que este sector es muy importante para la provincia por diferentes motivos y sobre todo por diversas razones. Los diferentes motivos pues ya lo han comentado tanto la hermana mayor como el alcalde, incluso los restauradores, que se me olvidó antes saludaros, que han hecho posible esta restauración, y es que este sector es uno de los motores económicos que tenemos en la provincia de Córdoba, que tenemos que cuidar, y es que el mundo cofrade pues tiene un impacto enorme en la provincia, un impacto de millones de euros en Andalucía, todos somos conocedores de ello, y bueno, beneficia directamente por lo que es el comercio, beneficia al sector del turismo, como también ha hablado ya el alcalde. Cada vez está más en auge lo que es el turismo religioso y el turismo cofrade, y ahora bueno, sabemos que con todas las procesiones extraordinarias, magnas y todo lo que se celebra en torno a este mundo, pues es verdad que mueve a mucha gente dentro de la provincia. Por supuesto, afecta a la hostelería, al comercio, pero sobre todo, que uno de los motivos por los que también desde la Diputación Provincial de Córdoba hemos hecho posible esta convocatoria de subvenciones, es por los empleos y los oficios que están ligados a este sector.
orfebres, doradores, cerería, bordadores, restauradores, son muchísimos, un amplio abanico, ¿no?, de empleos que están dando vida en la provincia de Córdoba a empresas, sobre todo muy jóvenes, hay gente muy joven dedicada a este tipo de oficios que la verdad estamos también con ellos por la creación de empleo. Y las diversas razones también, la que más nos importa o la que también tenemos más presente, pues es sobre todo el patrimonio cultural que tenemos en la provincia de Córdoba. Bueno, y aquí en Pozo Blanco pues también lo está demostrando este magnífico manto. Y es que no debemos tampoco olvidar que aparte del patrimonio cultural que tienen las hermandades, esa labor social y solidaria que desarrollan las hermandades durante todo el año. Y es verdad que esta hermandad, ya lo ha dicho el alcalde, ya lo ha dicho su hermana mayor, también es una hermandad muy especial, formada por mujeres, y muchas veces desde las administraciones se nos dificulta, ¿no?, ese poder llegar en el momento adecuado, en el momento necesitado a esa sociedad de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, y es verdad que la labor que hacen las hermandades con esa ayuda tan directa en lo social, incluso muchas veces económicamente, ¿no?, a los más necesitados que tenemos al lado, pues eso es de agradecer y de apoyar por parte de las administraciones. Tienen un papel fundamental, por supuesto, en conservar y mantener, y sobre todo custodiar este patrimonio para los legados para las generaciones que vienen a posteriori. 150 años de un manto son muchos años, entonces sus antecesores lo han conservado, lo han mantenido, y los que estamos ahora pues tenemos también el deber de conservación y mantenimiento para las futuras generaciones, sobre todo pues para conservar lo que es la identidad, la fe, por supuesto, y la historia de nuestros pueblos. Esta línea de subvenciones de patrimonio cofrade, pues que aquí en Pozo Blanco, en la convocatoria de 2024, pues han podido restaurar 2 piezas muy importantes para este municipio, como este manto, y también ha hecho referencia el alcalde a la túnica de nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues la verdad que lo que nos va a garantizar es lo que se ha comentado a lo largo de toda la noche, que es este enorme legado cultural, este enorme valor, y que siga siendo, por supuesto, parte de la vida cultural del pueblo o el municipio de Pozo Blanco. Y por último, bueno, pues yo también ya dar la enhorabuena también, por supuesto, a la hermandad, que sigáis conservando todo lo que patrimonio que tengáis. Deciros que bueno, la intención es continuar con esta convocatoria de subvenciones, esperemos que más pronto que tarde, y por supuesto dar las gracias y felicitar también al alcalde, a todos sus compañeros miembros de la corporación municipal, porque el gran trabajo que se está realizando en Pozo Blanco, esta gestión que están haciendo con este pueblo, la verdad que está garantizando que el municipio pues sea un municipio dinámico, que vaya avanzando, y por supuesto sin renunciar a lo que es la protección también de su patrimonio y apoyar, como él ha dicho, a las hermandades y a las cofradías. Al final, un equilibrio perfecto entre lo que es el progreso y las raíces de este pueblo, que hoy se simbolizan pues en este maravilloso manto restaurado y recuperado para el presente y por supuesto protegido para el futuro de todos los vecinos de Pozo Blanco. Yo, sin más, también, bueno, pues agradecer por último la invitación que han hecho al presidente, pero por motivos, bueno, ya de agenda y sobre todo por las catástrofes que llevamos la última semana sufriendo. Hoy tenemos media provincia del sur anegada de barro, carretera inundada, bueno, pero he venido yo en representación y bueno, nada más eso, desearos que conservéis todo el patrimonio que tenéis, que os animéis a las siguientes convocatorias y que desde la Diputación pues estamos abiertos, incluso con la presidenta de la agrupación, pues eso, ayudaros a explicaros y todo lo que necesitáis para la restauración y conservación del valioso patrimonio que tenéis. Muchísimas gracias y a todos gracias por asistir. Muchas gracias a todas las personas que han intervenido por sus palabras. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Hoy para esta hermandad es un día de acción de gracias. Es para nosotros un día muy importante poder presentar este manto. Les emplazo la próxima Semana Santa, cuando el manto lo lleve puesto la Virgen Santísima de los Dolores en su paso procesional y poder disfrutar de él en todo su esplendor. Finaliza aquí este acto de presentación. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
que desarrollan las hermandades durante todo el año. Y es verdad que esta hermandad, ya lo ha dicho el alcalde, ya lo ha dicho su hermana mayor, también es una hermandad muy especial, formada por mujeres, y muchas veces desde las administraciones se nos dificulta, ¿no?, ese poder llegar en el momento adecuado, en el momento necesitado a esa sociedad de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, y es verdad que la labor que hacen las hermandades con esa ayuda tan directa en lo social, incluso muchas veces económicamente, ¿no?, a los más necesitados que tenemos al lado, pues eso es de agradecer y de apoyar por parte de las administraciones. Tienen un papel fundamental, por supuesto, en conservar y mantener, sobre todo custodiar este patrimonio para los legados para las generaciones que vienen a posteriori. 150 años de un manto son muchos años, entonces sus antecesores lo han conservado, lo han mantenido, y los que estamos ahora pues tenemos también el deber de conservación y mantenimiento para las futuras generaciones, sobre todo pues para conservar lo que es la identidad, la fe, por supuesto, y la historia de nuestros pueblos. Esta línea de subvenciones de patrimonio cofrade, pues que aquí en Pozo Blanco, en la convocatoria de 2024, pues han podido restaurar 2 piezas muy importantes para este municipio, como este manto, y también ha hecho referencia el alcalde a la túnica de nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues la verdad que lo que nos va a garantizar es lo que se ha comentado a lo largo de toda la noche, que este enorme legado cultural, este enorme valor, y que siga siendo, por supuesto, parte de la vida cultural del pueblo o el municipio de Pozo Blanco. Y por último, bueno, pues yo también ya dar la enhorabuena también, por supuesto, a la hermandad, que sigáis conservando todo lo que patrimonio que tengáis. Deciros que bueno, la intención es continuar con esta convocatoria de subvenciones, esperemos que más pronto que tarde, y por supuesto dar las gracias y felicitar también al alcalde, a todos sus compañeros miembros de la corporación municipal, porque el gran trabajo que se está realizando en Pozo Blanco, esta gestión que están haciendo con este pueblo, la verdad que está garantizando que el municipio pues sea un municipio dinámico, que vaya avanzando, y por supuesto sin renunciar a lo que es la protección también de su patrimonio y apoyar, como él ha dicho, a las hermandades y a las cofradías. Al final, un equilibrio perfecto entre lo que es el progreso y las raíces de este pueblo, que hoy se simbolizan pues en este maravilloso manto restaurado y recuperado para el presente y por supuesto protegido para el futuro de todos los vecinos de Pozo Blanco. Yo, sin más, también, bueno, pues agradecer por último la invitación que han hecho al presidente, pero por motivos, bueno, ya de agenda y sobre todo por las catástrofes que llevamos la última semana sufriendo. Hoy tenemos media provincia del sur anegada de barro, carretera inundada, bueno, pero he venido yo en representación y bueno, nada más eso, desearos que conservéis todo el patrimonio que tenéis, que os animéis a las siguientes convocatorias y que desde la Diputación pues estamos abiertos, incluso con la presidenta de la agrupación, pues eso, ayudaros a explicaros y todo lo que necesitáis para la restauración y conservación del valioso patrimonio que tenéis. Muchísimas gracias y a todos gracias por asistir. Muchas gracias a todas las personas que han intervenido por sus palabras. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Hoy para esta hermandad es un día de acción de gracias. Es para nosotros un día muy importante poder presentar este manto. Les emplazo la próxima Semana Santa, cuando el manto lo lleve puesto la Virgen Santísima de los Dolores en su paso procesional y poder disfrutar de él en todo su esplendor. Finaliza aquí este acto de presentación. Muchísimas gracias y muy buenas noches.